La semana pasada se celebraba el Día Mundial del Glaucoma, en concreto el viernes, y son días especiales en los que se visibiliza cierto tipo de enfermedades, como por ejemplo el glaucoma, que es una enfermedad ocular que puede incluso llevar a la ceguera. Así que para saber más de esta enfermedad hemos invitado hoy a este espacio al doctor Giacomo De Benedetti, que es jefe del Servicio de Oftalmología de Asunción Clínica y que además pasa consulta en Donostia, en el Centro Médico Arrasate. Doctor De Benedetti, ¿qué tal? Buenos días. Es un placer estar aquí con vosotros. Hoy vamos a hablar del glaucoma. ¿Qué es exactamente el glaucoma? Bueno, el glaucoma en realidad es una enfermedad ocular que se caracteriza por la pérdida de visión como consecuencia de un daño a nivel del nervio óptico en línea general debido a un aumento de la presión intraocular. Es una enfermedad que se define como la ceguera silenciosa porque en la mayoría de los casos la forma más frecuente, que es el glaucoma ángulo abierto, que es un 70-80% de los casos, lo que suele hacer es dañar el nervio óptico de forma muy lenta hasta que cuando el paciente se da cuenta, la verdad que ya es tarde. Bueno, es una de esas enfermedades silenciosas que nos preocupan mucho precisamente por esa forma de manifestarse, ¿no? Que llega de repente, cuando ya quizás es demasiado tarde, con lo cual, bueno, pues tendríamos que tener siempre un poco la vista atenta, valga la expresión, y desde luego tratar de prevenirlo. ¿Se puede prevenir el glaucoma? En absoluto. Es muy importante, como siempre, la prevención, o sea, realizar una consulta oftalmológica de forma periódica y aún más si ya hemos pasado los 50 años, si tenemos antecedentes de glaucoma en familia, si somos diabéticos o tenemos miopía muy elevada, en cuanto son factores que predisponen a tener esa enfermedad, que es la causa número 1 de ceguera irreversible en el mundo. Es decir, hay otras causas como por ejemplo las cataratas, sobre todo en los países no industrializados, o la retinopatía diabética, que sí son causa de ceguera, pero es una ceguera reversible, porque si tratamos la retinopatía, si nos operamos de catarata, evidentemente podemos recuperar nuestra visión en muchos casos, pero aquí, cuando el daño del nervio óptico se ha conseguido, ya no podemos recuperar esas fibras nerviosas que hemos perdido, por lo cual prevención es realizar visitas oftalmológicas de forma regular y periódica. Por lo tanto, ¿no tiene tratamiento una vez que se diagnostica la enfermedad? Si el daño está hecho, no tiene tratamiento, pero hay tratamientos muy eficaces antes de que ese daño se realice, que es el control de la tensión ocular, sobre todo a través de fármacos, de colirios, que se aplican una o más veces al día según la situación, que consiguen mantener la enfermedad a rayas y llevar nuestra vida de forma normal. Es decir, que con una cosa tan pequeña como una gotita al día podemos evitar problemas mayores. Claro, habla usted de tensión ocular. No sé si tiene algo que ver pues con el cansancio que a veces tenemos en los ojos, con esa presión que podamos tener, ¿no? A lo largo del día. ¿Eso es tensión ocular? Esa es una buena pregunta, porque muchas veces los pacientes acuden a la consulta con ese miedo, pero en realidad son dos cosas distintas. El cansancio ocular como tal normalmente suele ser más ocasionado por temas de vista cansada o de falta de corrección de defectos refractivos. La tensión ocular en sí no da signos de sí. No duele, ¿no? No, sino en determinados casos que son, por ejemplo, el glaucoma ángulo estrecho o glaucomas de tipo secundario, por ejemplo, traumáticos y tal, en
en el cual sí que hay mucho dolor, pero el paciente en ese caso acude a la consulta, se hace un diagnóstico inmediato porque presenta unas características muy precisas, y la solución a veces puede pasar por un tratamiento láser que vuelve a abrir la comunicación entre la cámara anterior y la cámara posterior del ojo, pero son casos más limitados, por así decir. Mientras que el glaucoma ángulo abierto es verdad que no da hallazgos hasta que tengamos un problema, por eso es muy importante la prevención. ¿Tampoco tiene que ver la tensión ocular con el ojo seco? No, en principio no, y tampoco con la tensión arterial. Es decir, a veces muchos pacientes están preocupados por decir, tengo la tensión alta a nivel arterial, ¿eso me puede provocar daños a nivel del ojo? En principio no, del mismo tipo que puede hacer la tensión ocular elevada. Van por dos carriles paralelos, en principio. ¿Y cada cuánto tiempo nos recomienda que nos hagamos una revisión de la vista, doctor? Bueno, cada 1 o 2 años como mucho, y luego se valorará según el caso, porque evidentemente en casos de tener factores predisponentes, o existen personas, por ejemplo, que tienen lo que se llama hipertensión ocular, es decir, no hay un glaucoma, pero sí que la tensión ocular en algunas mediciones que se pueden hacer, por ejemplo, en reconocimientos de empresa o donde un óptico, que a veces aparte de la vista te suelen medir la tensión con tonómetros de aire, que es como screening, es un buen método, pero no es tan preciso, porque al final para el glaucoma hay que revisar también el ángulo de drenaje del ojo, el nervio óptico, hacer escáner del nervio óptico, realizar unas campimetrías, medir el espesor de la córnea. A veces se suele decir que el glaucoma casi es una filosofía, porque no es una enfermedad como dices, tengo la tensión elevada, es hipertensión. Hay que mirar varios puntos de un ojo, de un órgano tan pequeño como es el ojo, para dar al final con un diagnóstico de glaucoma. Eso le iba a preguntar, doctor, ¿cómo se lleva a cabo ese tipo de pruebas? Porque muchos pensamos, bueno, me voy a graduar las gafas y ya el óptico pues me mira y ya, bueno, pues lo ve así a simple vista, ve si tengo o no tensión en el ojo. Eso no es tan sencillo, ¿no? No, no lo es, porque a veces hay personas que tienen una tensión ocular más elevada de lo normal, pero por ejemplo porque tienen una córnea más espesa, y esos tipos de tonómetros de aire que se suelen usar en las ópticas o también donde los oftalmólogos no calculan muy a menudo ese coeficiente, por lo cual nos pueden indicar que tenemos una tensión más elevada cuando en realidad esa tensión para ese paciente en concreto es normal. Por lo cual hay que acoplar esto con el estudio del nervio óptico, del ángulo, el estudio de la funcionalidad del nervio óptico que se puede realizar con las campimetrías o con los potenciales evocados, y estudiar si de verdad esa tensión está dañando el nervio, porque en falta de eso se define simplemente como una hipertensión ocular que hay que revisar de vez en cuando, pero que no necesita tratamiento. En los casos más extremos ya de glaucoma, cuando el paciente comienza a perder visión, ¿es posible frenarla o a partir de ahí ya la caída es irremediable? No, es posible frenarla con colirios, con intervenciones quirúrgicas que hoy en día se van cada vez más afinando, con algunos fármacos que pero están todavía de forma experimental, que intentan ayudar un poquito las fibras nerviosas a recuperar su funcionalidad. El tema es que podemos decir que hay una fase inicial donde los daños del campo visual son muy periféricos y por eso el paciente al principio no se da cuenta. Cuando ya llegan a ser centrales, evidentemente se llega a tener una visión casi tubular, como si estuviera mirando por un prismático que te dificulta mucho la vida, por lo cual, por lo menos en ese sentido, podemos intentar frenarlo incluso antes de que aparezcan los daños, manteniendo la tensión ocular controlada, o incluso si ya han aparecido los primeros daños, se puede frenar su evolución a través del tratamiento.
Pues gracias a días internacionales, días mundiales de enfermedades como el glaucoma, nos damos cuenta de este tipo de patologías, este tipo de enfermedades, las visibilizamos, nunca mejor dicho, y desde luego le agradecemos mucho al doctor Giacomo De Benedetti, jefe del Servicio de Oftalmología de Asunción Clínica, que nos haya explicado con tanto lujo de detalles lo que significa el glaucoma. Un saludo. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.